Buen día, estimados jóvenes. Vamos a tocar en el tema de hoy día lo que es corriente alterna, una segunda naturaleza en fuentes de energía, muy aparte de lo que habíamos visto en anteriores sesiones, como era la corriente continua, esa que nacía de baterías. Vamos a ver ahora el tema de corriente alterna y su gran importancia en nuestro medio, debido a que los principales prestadores de servicio de energía eléctrica en el Perú envían esta señal eléctrica a nuestros hogares. Vamos a ver entonces a continuación la corriente alterna, definición, naturaleza, comportamiento y el gran evento que trajo en el siglo XX, el enfrentamiento entre dos genios de la eléctrica como son Thomas Alva Edison y Nikola Tesla. Vamos a ver a continuación. ¿Qué es la corriente alterna? La corriente alterna se denomina en español SEA, corriente alterna, y en inglés AC de alternate current. Es la corriente eléctrica donde la magnitud y el sentido varían cíclicamente. Por ejemplo, si nosotros podemos ver en el GIF de la parte inferior, cuando encendemos el interruptor, cuando presionamos el interruptor, hay un vaivén de lo que es la energía. Los electrones hacen ese procedimiento de vaivén a manera de olas en el mar. Las olas en el mar tienen naturaleza sinusoidal, onda sinusoidal. Por eso es que el segundo punto de esta diapositiva nos dice que la oscilación de corriente más utilizada es la sinusoidal, con la que se consigue una transmisión más eficiente de la energía, a tal punto que al hablar de corriente alterna se sobreentiende a la corriente alterna sinusoidal. Otro nombre que tiene la corriente alterna es corriente alterna sinusoidal. Es importante conocer eso. Otras formas de oscilaciones periódicas tenemos, por ejemplo, las triangulares, las rectangulares, pero, como dice en el punto 2, la más eficiente que entrega energía de un punto a otro es la sinusoidal. Por eso es la que se mantiene hasta hoy en día. Aquí vemos una onda sinusoidal. Si nosotros recordamos, por ejemplo, del colegio, de la academia o de matemáticas que hemos llevado en los primeros semestres, podemos tener esta forma gráfica de lo que es una onda sinusoidal. Como vemos, tiene picos altos, picos bajos. Entonces, esta naturaleza no tan abrupta, sino que las curvas que tiene en los picos superior e inferior hacen que la entrega de energía sea más eficiente. Por eso es que se quedó como representación gráfica de la corriente alterna. Es importante rescatar eso. Una onda triangular, la gran desventaja es que va a tener una alta entrega de energía, pero también va a tener una abrupta caída, hasta un mínimo. Entonces, este incremento abrupto y esta caída abrupta hacen que la entrega de energía de los electrones no sea muy eficiente, por lo que queda descartada a comparativa de la onda sinusoidal. Tenemos la onda rectangular, que también sufre una caída y un incremento abrupto, como vemos por ejemplo en este gráfico. No tiene, por ejemplo, esas limas, ese borde alisado que tiene, por ejemplo, una onda sinusoidal, por lo cual también su eficiencia no resulta óptima. Aquí tenemos la comparativa. Tenemos una onda pura sinusoidal, la cual tiene bordes con una naturaleza más, en este caso podría ser más alisada, que no da ese toque abrupto, ¿no?, de caída. Simplemente hace una ligereza, de tal manera que esa ligereza aporta en lo que es la eficiencia de entrega energética de los electrones. Tenemos ondas modificadas, por ejemplo en ese gráfico que tenemos abajo,
a manera de escalones. Lo que vemos ahí, por ejemplo, de cada peldaño a peldaño hay una caída o un incremento abrupto. ¿Qué no decir de la onda cuadrada, donde tiene caídas e incrementos abruptos? Onda pura, onda sinusoidal, se lleva el premio de primer lugar en cuanto a eficiencia en la entrega de energía de electrones. Un poco de la historia. La primera fuente de energía alterna fue un alternador o un generador dinamométrico. Si nosotros, por ejemplo, abrimos el motor de un carro, hay un dispositivo el cual recarga la batería del carro. Es decir, cuando nosotros usamos, por ejemplo, algún foco, o encendemos la radio del vehículo, lo que estamos haciendo es descargar la batería. Esto no sería nada productivo. ¿Por qué? Porque llegaría un punto donde agotamos la carga de la batería. Para eso nace la definición o la implementación de un alternador. Un alternador, gracias al movimiento que genera el motor, mediante una faja que se transmite al alternador, este genera corriente que puede recargar la batería. Entonces, esos principios fueron descritos por Michael Faraday. Y primeramente vamos a ver que fue construido por el francés Hippolyte Pixii en 1832. O sea, la parte teórica sobre el tema de, por ejemplo, el generador dinamométrico lo dio Michael Faraday, pero la creación de un alternador fue dado por Hippolyte Pixii en 1832. Nos dice que las primeras aplicaciones prácticas de la corriente alterna se da en el campo médico con el tema de las contracciones musculares. Pasaba mucho que, por ejemplo, en el pasado la gente solía tener calambres, contracturas musculares, les decían también. Entonces descubrieron que la corriente alterna, claro, a voltajes no muy altos, los cuales podía aguantar el cuerpo, relajaban, aliviaban todo el dolor, la rigidez muscular que causaba estos calambres. Entonces las primeras aplicaciones fueron en el campo de la salud, aliviando, relajando los músculos, utilizando corriente alterna. Esa fue la primera utilidad que se le dio. Pero ¿qué es el principio de Michael Faraday? El que dio las bases teóricas para lo que es, por ejemplo, el funcionamiento de un dínamo o de un generador eléctrico. Explica que mediante la inducción electromagnética, como un campo magnético cambiante, variable, puede producir una corriente eléctrica, y a la inversa, como una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Entonces, nosotros cuando tenemos, por ejemplo, un motorcito que tiene imanes permanentes, los hacemos girar con nuestra mano, lo que vamos a captar es que generamos un flujo de electrones. ¿Debido a qué? A que, por ejemplo, mediante el movimiento que hacemos nosotros al eje del motor, generamos inducción electromagnética, que interactúa, por ejemplo, con el imán, con la parte magnética del motor, y esta a su vez genera flujo de electrones, es decir, corriente. Entonces, si nosotros queremos ver, por ejemplo, que un motor produzca este flujo de electrones, debemos asegurarnos que este motor tenga dentro de él imanes permanentes. De esa manera vamos a poder tener de manera sencilla la generación de electrones. Ahora, en los alternadores de los carros, dentro de ellos no tienen imanes permanentes, sino que mediante inducción es que se genera la corriente dentro de los vehículos. Entonces hay dos cosas diferentes. Una parte en lo que es, por ejemplo, en motores de imanes permanentes, y otro en lo que son los alternadores de los carros, los cuales no tienen imanes permanentes,
sino que se induce a los bobinados para que puedan estos generar flujo de electrones. Historia, tenemos aquí por ejemplo que en 1876 el ruso Pavel Yablochkov inventó un sistema de iluminación donde se instalaron conjuntos de bobinas de inducción a lo largo de una línea de corriente alterna de alta tensión. La referencia hoy para los dispositivos emisores de luz del 1876 son velas eléctricas o lámparas de arcos, utilizando por ejemplo el tema de las bobinas de inducción. Para generar corriente alterna se llevaba la corriente a, en este caso por ejemplo, postes de luz, velas eléctricas que ayudaban a la iluminación de ciertas partes de ciudades. Ahora, como tema de complemento, ustedes pueden ver esta gran rivalidad científica que hubo, ¿no? Científica comercial de generación de corriente. Thomas Alva Edison, sabemos que él, por ejemplo, tiene la invención de la bombilla incandescente y nos dice, ¿no?, que probó tantas veces hasta que encontró la forma correcta de fabricar un bombillo incandescente. Él era asiduo defensor de la corriente continua, es decir, de la corriente, por ejemplo, que salen de baterías, esa que no tiene variación. Por el otro lado tenemos a Nikola Tesla, un personaje no muy estimado en su tiempo. Lo creían loco, le hacen referencia a muchas cosas, pero él tuvo esa iluminación de tal manera que percibió en su mente el tema de la corriente alterna, y es la que hoy día está en nuestros hogares como fuente, ¿no?, como naturaleza principal. Es decir, que Nikola Tesla se prevaleció frente a la idea de Thomas Alva Edison. Y ahí está el link del video de YouTube, pueden ustedes verlo en su tiempo libre y van a ver, por ejemplo, cómo Thomas Alva Edison y Nikola Tesla defendieron sus ideas, ¿no? Corriente alterna versus corriente continua. Eso lo vemos como complemento. Y vamos a ver un tema, transformadores. Cuando nosotros hablamos de corriente alterna, esa que llega a nuestros hogares mediante el medidor y Electro nos da un recibo por el consumo que hacemos mensualmente, hablamos de transformadores. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando la energía sale de los dínamos que están presentes, por ejemplo, en la represa de Machu Picchu, esta llega con altísimos voltajes. Por ejemplo, hoy puede ser de 450, 500 kilovoltios, y estos viajan a través de las torretas que hay, por ejemplo, de la antena, Soje Hasa, viene por esa parte, por ejemplo, hasta la central, la subestación de Electrosur, ubicada en el Estadio Maucacay. De ahí, por ejemplo, se hace una distribución mediante torretas a los diferentes puntos de la ciudad. Hay incluso líneas que están yendo para Chalhuahuacho, para la zona de la mina. Entonces, para disminuir, para reducir, por ejemplo, esos 500, 450 kilovoltios, se han creado transformadores para que puedan reducir el voltaje y pueda llegar, por ejemplo, a nuestras casas a 220 voltios. De la central de Machu Picchu, un ejemplo, sale 500 kilovoltios a la central, a la subestación de Maucacay, y llega, por ejemplo, esos 500 kilovoltios, y ahí se reduce a, digamos, 1000 voltios. Desde la central de Maucacay sale mediante los postes de alta tensión y de repente llega a nuestra esquina del barrio, donde se ven, por ejemplo, estos dispositivos, que finalmente lo convierten en 220 voltios. Entonces son
Detalle interesante que se usa en la corriente alterna, los transformadores. Y jóvenes, ustedes preguntarán por qué la corriente alterna prevaleció a la corriente continua para, por ejemplo, proveer de energía eléctrica a los hogares. Lo que pasa es que la corriente continua no tiene un gran alcance. Imagínense, desde la central de Machu Picchu hasta Bancay son muchos kilómetros. Tendrían que usar bobinas de, en este caso, repotenciamiento que puedan darle potencia a esta energía que va llegando cada ciertos kilómetros. En cambio, la corriente alterna no tiene dificultades de transporte. Simplemente hace ese trabajo de alternación, como hemos visto en este pequeño GIF. Hay un momento cuando circula la corriente, hay ese vaivén. Ese vaivén que nosotros observamos ayuda a que la corriente pueda viajar mucha distancia significativa. Por eso es que la corriente alterna hoy en día se sobrepuso sobre la corriente continua. Aquí está Nikola Tesla, el genio científico, que en el 88 diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna. Ello permitió alimentar un motor con corriente alterna, ¿no? Notó las pausas de energía, lo que permitía picos de sinusoides, es decir, los altos y los bajos. Entonces crea una segunda señal fuera de sincronía con la primera y de ese modo llena las pausas. Es como, por ejemplo, tenemos la onda sinusoidal, tenemos el pico y tenemos la parte de la profundidad, pico y profundidad. Entonces, para aliviantar eso, lo que hacemos es complementarlo. Si tenemos nosotros la parte pico, tendremos a ese mismo nivel la parte de profundidad. Si tenemos la parte de profundidad, tendremos como complemento la parte de pico, una segunda señal. De tal manera que estas dos quedan sincronizadas para llenar las pausas, ¿no? Porque no sería bueno que todo el tiempo sea, por ejemplo, pico alto, pico bajo, pico alto, no, sino que sea de alguna manera darle un comportamiento uniforme. Aquí vemos, por ejemplo, corriente alterna versus corriente continua. La principal diferencia, por ejemplo, es que el transporte es mucho más sencillo en la corriente alterna. Mediante los cables podemos llevar, o la realidad, ¿no? Viene desde la central hidroeléctrica de Machu Picchu y llega hasta la ciudad de Abancay, hasta nuestros hogares. O cualquiera, ¿no? Por ejemplo, de Madre de Dios, Cusco, Apurímac, son alimentadas o son provistas por la empresa de servicios de Electro. A todos los rincones en estos tres departamentos o regiones llega la señal de Electrosur. La corriente continua es homogénea, es decir, que el valor, por ejemplo, del voltaje no varía. Por ejemplo, si tenemos una batería de 9 voltios, mientras tiene carga, va a proveer esos 9 voltios de manera ininterrumpida. No hay variación, no te va a botar 10, no te va a botar 12, 11, no te va a botar 8, 7, a no ser que esté descargándose, sino simplemente provee ese flujo de electrones constante. Un detalle más dentro de las curiosidades. Cuando nosotros hablamos de la corriente alterna, esta no puede almacenarse, no se puede almacenar en una batería. Simplemente es como decir, como la luz del sol. Cuando nosotros hacemos secar la ropa o cuando la ropa seca, lo normal es que seca cuando hay luz solar. Hay calor, hay luz solar, seca la ropa. Pero cuando no hay, cuando se oculta, difícilmente la ropa seca. Entonces es de esa manera. La corriente alterna no puede almacenarse en acumuladores o baterías, pero la corriente continua sí puede
almacenarse en baterías. Es una gran diferencia también, una ventaja, pulgar arriba para la corriente continua y tal vez un pulgar abajo para la corriente alterna, debido a que no puede almacenarse en baterías o acumuladores. Entonces, jóvenes, esa sería la parte teórica de la parte de corriente alterna. Gracias por su atención.